De regreso contigo en este tu espacio, el Tribunal de la Tarde. Ya habíamos anunciado previo al contacto de publicidad el tema que íbamos a abordar, un tema que de verdad ha de ser un tema permanente, no cíclico cuando aparezca un episodio de violencia. Nos referimos y abordado desde una perspectiva interesante y diferente. Sistemas de creencias que sostienen la violencia de género e intrafamiliar. Obviamente, ha de ser una experta quien lo maneje. Y me siento pues sumamente feliz de que esté en este espacio la licenciada Tairí Calderón, quien es psicóloga clínica y terapeuta familiar. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes, licenciada, qué bueno que está con nosotros. Y antes de iniciar esta que será una interesante conversación con usted, vamos a brindar con el mejor café del mundo, Café Santo Domingo, que Carla nos trae todas las tardes, licenciada. Yo feliz. Gracias, Carla. Carla Ese siempre, cafecito. mire, acabadito de colar. Y Carla entonces trae ese cafecito. El café, el origen de tu nombre. Bueno, te decía justo detrás del aire, mi nombre, yo soy la primera de un clan de mujeres. No es casualidad que yo trabaje este tema, creo. Qué interesante. Entonces, mi abuela emigró a Venezuela muchos años, en ese momento de los 70, en los que muchos dominicanos fueron a Venezuela, y ella tenía ese nombre para la primera, y resulté ser yo, Tairí, que es un nombre indígena venezolano. Tairí. Uh-huh. Me gusta el enfoque cuando hicieron la propuesta del programa. Sistema de creencias que sostienen la violencia de género e intrafamiliar. Sí. Cuando hablamos ya de un sistema de creencias, hablamos de un pensamiento que está instaurado en la psiquis y que de ahí pues se generan los comportamientos. Totalmente. ¿Cómo pudiéramos enfocar esta problemática social de género desde el punto de vista de un sistema de creencias? Bueno, quiero un poco situarme en el tipo de trabajo que realizo y de dónde quizás viene la propuesta, el interés. Cuando me contactan de aquí, uno de los trabajos que realizo es el trabajo con sobrevivientes de mujeres de género, de violencia de género. Bueno, cada día los casos son unos más graves que otros. Y viendo el tema un poco desde la perspectiva psicológica, que es mi área de especialidad, muchas de las, o sea, de esas dinámicas tóxicas, disfuncionales de violencia se mantienen por un tema de creencias, de atribuciones al género, muy instaurado en la identidad de las mujeres. Por ser mujeres, pues asumimos posturas, entramos en dinámicas relacionales asimétricas, con la convicción de que es el rol que nos corresponde asumir. En la familia, el rol de madre es la totalidad, todo lo que ocurre en la familia es responsabilidad de las madres. Y pareciera, Mildred y al equipo, que con el sexo, que es un tema biológico, viniera de manera muy natural también aquellos aspectos de la identidad que solo se pueden dar cuando se instauran en un sistema de creencias tan sólido como el que lamentablemente ahora mantiene estas dinámicas. Es un tema de relacional y yo diría, claro, se refleja en las dinámicas de pareja, pero creo que también es una forma de funcionar en las relaciones de amistad, en las relaciones laborales. O sea, las mujeres hemos asumido un rol por mucho asimétrico. Hay un aspecto interesante, licenciada, en cuanto a la violencia de género. ¿Es posible que las mujeres puedan crear la capacidad de advertir cuando un hombre puede llegar a ser violento? Yo creo que sí, pero yo quisiera decir que, ¿cuál es su nombre? Vianey Marcelino. Vianey. Yo quisiera decir que esto no es un tema solamente de las mujeres. Yo creo que hablar de género es un tema que nos incluye a todos, porque de nuevo no es solo responsabilidad de las mujeres el cambio. Y sí, para hablar de dinámicas de violencia de género intrafamiliar, y yo reitero, lo extiendo a otras áreas de la sociedad, entender que la dinámica, o sea, cómo se dan esas dinámicas, entender que la violencia es cíclica, que hay 3 momentos claves. Por ejemplo, hay un momento de tensión donde se sabe que se resiente ese malestar, sabemos que hay algo como que se va dando, y luego de eso vendrá una agresión que irá avanzando en la medida en la que la relación se va cronificando. Y luego, para mí es el momento más crítico, es el momento del arrepentimiento. Luego de una agresión siempre hay un arrepentimiento.
Entonces, entender que esa dinámica es cíclica, que es una dinámica patológica, que la víctima, señores, yo escuchaba ayer, y lo quiero compartir aquí porque es un medio de comunicación, yo escuchaba ayer la discusión a propósito del lamentable caso de esta chica, de Andrea, una periodista que decía eso, pero ella debió de haber dejado a ese loco, decía, porque yo, entonces vamos de nuevo al yo. Y nos posicionamos en una postura individual. Porque yo lo hubiese dejado. Y digo, Dios mío, cuando hacemos eso, revictimizamos a las mujeres, porque las mujeres, que son las que reciben la violencia, además son responsables, sí, porque permanecen. No entendemos que entrar en una dinámica de esta naturaleza es patológica, no es normal. Es muy validada socialmente, tenemos años afrontando este tipo de problemas, pero no es normal, aunque pareciera que lo es. Aunque cada año lo dejamos en números y aunque cada noticia solamente habla de la noticia y del hecho, no es normal. Y la hemos normalizado, lamentablemente. Doctora, ¿qué usted nos recomienda a nosotros como sociedad? ¿Qué podemos hacer, qué podemos aportar para que pongamos un stop a esta violencia que tanto nos afecta hoy en la sociedad? Bueno, yo les diría que lo que estamos haciendo nosotros, o sea, poder conversar sobre el tema sin que esto se vuelva algo personal, porque la psicología tiene quizás una perspectiva y puede entender el síntoma, puede entender de repente manifestaciones leves, pero la psicología es una parte. Nosotros como sociedad, individualmente, cada uno desde su profesión, debe de abordar el tema, hablarlo, ventilarlo, educarnos. Sí, fortalecer, crear redes de apoyo, porque es algo que yo suelo decir en el trabajo a veces. Cuando uno tiene una mujer víctima alrededor, es fácil dejarla, o sea, decir eso. Ah, no, pero ella está ahí porque quiere. Es lo que suele pasar. Pero si entendemos que es una dinámica enfermiza, que la víctima y el agresor tienen perfiles muy particulares. Entonces yo creo que dejar la puerta abierta es el término que utilizo, porque tú sabes que eventualmente ella va a intentar salir, 1, 2, 3, muchas veces. Los estudios señalan, por ejemplo, que una mujer que vive violencia lo intenta hasta 16 veces. Wow. Entonces, si realmente queremos atender al tema, tenemos que estar receptivos. Yo me pregunto si realmente todos estamos tan receptivos como quisiéramos, porque sabemos que es difícil. Cuando el proceso inicia, a nivel de fiscalía, es un proceso largo, luego para la familia es un tema difícil, además afecta a los hijos, que es otra dimensión. Entonces el tema no es fácil, y lo más fácil es, tú sabes, pretender alejarse, responsabilizar a la otra. Entonces, ¿qué hacer? Hablar sobre el tema cada uno en el espacio que ocupe. Cuando hablas de hablar, y qué bueno, que no es un hashtag que yo ponga ante un hecho, sino cómo hablar, porque a veces siento que cuando incluso comunicadores, comunicadoras abordan el tema, lo hacen desde como utilizo las palabras que decías, de una manera asimétrica y de una manera hasta abusiva con la víctima y su entorno. Mira. Entonces, para poder desmontar ese sistema de creencias, ¿cómo debo hablarlo? Bueno, yo creo que para hablar tú sabes que la Organización Mundial de la Salud yo ahora mismo no te podría decir el título, pero hay parámetros para poder tratar estos temas, precisamente para ampliar el foco y entender que, primero, no sé si se dice desnormalizar, pero hacer de esto algo no normativo. Sí, una situación de violencia es una situación de enfermiza. Quien permanece en círculos de violencia no están ahí por voluntad, sino porque todavía en ese momento no han tenido los recursos para salir de ellos. Sí, es un tema además que tiene que ser visto desde múltiples disciplinas porque es un tema complejo. Y además es un tema que se inscribe en nuestra cultura patriarcal, que no es exclusivamente dominicana, pero que nosotros todavía los más jóvenes, porque lamentablemente las víctimas no tienen edad ni necesariamente un perfil profesional, todas podemos ser. De hecho, yo soy de la que digo también que las mujeres todas de alguna manera somos violentadas por esta sociedad, porque es un tema de sociedad, de creernos y de creer realmente las mujeres que por ser mujeres tenemos que asumir ciertas posturas, tenemos que ceder nuestros espacios. Entonces, hablar de eso, de que
la condición de ser hembra no tiene que venir, no viene de hecho, es una atribución que la sociedad hace utilizando la familia que se pone al favor de la sociedad y desde donde esto se va modelando y se va haciendo. Por eso reitero que este tema tiene que hablarse en todos los espacios y cada uno de los distintos roles que tiene y que ejerce. Licenciada, un aspecto interesante. ¿Hasta qué punto la mujer comienza a perdonar las acciones de violencia, los inicios de violencia de su pareja o de su expareja? Y digo esto porque después que pasa la desgracia, uno se hace la pregunta, ¿y por qué ella estuvo negociando con un hombre violento? Cuando uno entiende que una persona con esa actitud de violencia no tiene capacidad de negociación. No hay manera de que usted pueda perdonar o darle chance porque vuelve y cae en lo mismo. Entonces, más que buscar el culpable, que la mujer es la culpable, ¿qué está pasando en la sociedad? Y yo quiero que usted explique desde el punto de vista de la sociedad qué hacer con esa situación. Porque la mujer negocia. La mujer perdona, pero está negociando con el hombre violento y eso no se debe. Bueno, eso no se debe cuando uno tiene, digamos que cierto nivel de salud mental, porque yo soy también de la que creo que todos cogemos de alguna manera. Sí. Entender que la víctima probablemente, no únicamente, para no caer en la postura lineal y categórica, la víctima probablemente viene de dinámicas familiares donde han habido muchas formas de ejercer violencia. Violencia física, que muchas veces es la que se reconoce, pero la violencia psicológica, que es un ataque cruel a veces, despiadado, a la estima. Entonces tenemos niñas y niñas que crecen en entornos que los descalifican, que lo humillan, que desde el sarcasmo a veces, desde el humor también, son ataques constantes a esa identidad que se va formando, entendiendo que esa es la forma natural de relacionarse. Entonces, por eso hablo de estilos relacionales más que de dinámicas de violencia entre parejas solamente, porque probablemente una víctima mantenga esa relación con la pareja, pero también con los amigos, también en su posición laboral, porque tiene mucho que ver con su propia valoración de ese sí mismo frágil, lesionado, que tiene la falsa creencia de que necesita a alguien para que la proteja. Es como si ese principio masculino queda desplazado a alguien fuera de mí y no como si fuera un aspecto interno de mi identidad. Entonces, usted me hizo una pregunta. Socialmente, bueno, yo lo podría hacer socialmente desde dos posturas, o desde tres, quizás desde mi condición de mujer, segunda desde mi posición profesional, y la tercera ahora mismo se me acaba de olvidar. Pero entendiendo, o sea, hablando de esto, ¿cómo estamos educando? ¿Qué dinámicas estamos manteniendo en casa? ¿Cómo yo formo parte de esta dinámica? Porque es fácil señalar que el problema está fuera de mí. Y nosotros somos partes activas, porque la mantenemos, de esta dinámica. Tenemos un contacto. Hola, estás en el Tribunal de la Tarde. Hola. Sí, hola. Gracias. Su pregunta y su nombre y desde dónde nos llamas. Buenas tardes. Mi pregunta, tiene que ver con esa identificación del tema de la violencia. Hablaba la licenciada Calderón que cuando se llega ya a la situación extrema y a la situación terrible de que la mujer, en los casos cada vez más frecuentes de violencia de género y de feminicidio, nosotros tenemos cuando ya se consuma el hecho. Pero se habla también de un tema de la familia, de la formación, de los roles que se dan a los hijos e hijas. ¿No sería saludable en el tratamiento del tema, la violencia de género, un aspecto que desconocen las víctimas y los victimarios, que es identificar esa violencia que no es física, que es psicológica y que es parte como un poco de nuestra cultura, que lo vemos como normal, que no siente la mujer que la están siendo violentada y mucho menos el agresor? Eso, tratar de identificar esos elementos podría ser entonces un tema que debía tratarse, sobre todo en los medios de comunicación,
Gracias, buenas tardes. Bueno, ahí está la pregunta, identificar esos Sí. patrones que uno entiende que son normales Bueno, sí. de violencia. Primero vamos a nominar, hablamos de violencia física, cualquier tipo, hasta aquel toque inapropiado con fuerza, hasta ese juego que tú sientes como que no es tanto un juego, que ejerce fuerza y trata de controlar. Detrás de la violencia hay control y poder. ¿Mm? En la dimensión psicológica, relajos, el humor a veces, sobre todo al principio en el noviazgo, ese pequeño apodo que tiene como ese fondo que te hiere un poco, insultos, descalificaciones, humillaciones en público y sobre todo en privado. Además, nominar la violencia sexual, o sea, violencia sexual que se da mucho en relaciones de pareja, porque violencia sexual es cualquier acto que se hace sin voluntad y sin consentimiento de ambos. Son muchas las mujeres, muchas, porque entienden que su rol es satisfacer al hombre, que entran en ese juego sexual sin voluntad, sin que sea algo voluntario y mucho menos placentero. Por lo tanto, es considerado violencia sexual. La infidelidad también, porque te expone a situaciones, enfermedades, por ejemplo, Claro. que vienen de fuera y que tú no puedes controlar. Y te expones a eso porque tienes que satisfacer a tu marido, porque es el rol de las mujeres y las mujeres lo han asumido así. Y finalmente, la violencia patrimonial. El celular, por ejemplo, que te rompe el celular, te rompe tu ropa, te consume tu dinero, te endeuda, toma deudas en nombre tuyo que al final cuando la relación termina quedan a nombre de las mujeres. Terminan las mujeres a veces con unos perfiles en crédito que no pueden ni siquiera dar su nombre porque están muy comprometidas, papeles importantes, la cédula, el pasaporte, el acta de nacimiento, si están los hijos involucrados también, porque es ese tema de poder y de control. Y con eso te mantienen ahí. Doctora, tenemos otra llamadita. A ver. Vamos a ver. Buenas tardes. Días, todos los días, pero precisamente yo he sido una persona que cuando una mujer quiere hacerme que le dé golpe, mejor le dejaba. He tenido 3 mujeres. Cuando he tenido problemas, me dejo y busco otra. Y cuando he tenido problemas, me dejo de otro. Porque así como yo no quiero que a una hija mía ningún hombre le dé golpe, así tampoco he querido darle un golpe a una mujer. He tenido 3 mujeres. Cuando hemos tenido tan siquiera una discusioncita, me he dejado. Que le he querido siempre, hemos quedado como amigos, sí. Porque le he querido, porque he pensado que he tenido hijos con ella, me ha cuidado y le he dejado. Y es que hemos quedado amigos, que las 3 que he tenido se han hecho amigas y se han visitado, porque nunca he ido a hablarle más a una ni a la otra. Porque habemos hombres que nos dejamos de una mujer y empezamos otra que buscamos, hablarle cosas que la mujer no nos ha hecho, para entonces poner enemigo. Pero yo no he sido así. Yo no he sido así, ni quiera Dios que me muera y que no piense mal de una mujer, porque de una mujer nací y a una mujer tengo que respetarla. Y gracias por oír su programa. Pues lo felicitamos. Qué Bueno, bueno, o sea, y me hombre. encanta escuchar a hombres hablando del Él dice tema. que se ha dejado ya, ha tenido 3 relaciones y que prefiere terminar esa relación a intentar golpearla. Bueno, eso está bien, eso, Porque, así debe de ser, o así sea, debe de ser. Estamos a En iniciativa. condición de iguales, ¿qué poder puedo tener yo sobre ninguno de ustedes? O sea, ¿por qué yo me puedo sentir de alguna manera en el derecho de maltratar a nadie, hombre, mujer o lo que sea? Y de eso es que se trata. Has hablado de 2 límites, que detrás de la violencia subyace el poder y el control. Sí. Ese espacio puede definirse el que queda acá, que es el espacio de la violencia. Para nosotros quizás es fácil, aunque uno puede decir en términos generales, tal vez porque es normal, a veces el chiste, el comentario, pero una mujer que esté en el centro en este momento, ¿qué debe hacer? Mira, yo quisiera hablar de algunos aspectos del perfil del agresor. Okay. Los agresores ejercen su control, siempre están queriendo saber dónde las mujeres están, cuando están fuera de su control. Pero hay mujeres que dicen, es porque me quiere. Sí, porque entonces es justamente, qué bueno que lo señala, Mildred, porque es justamente eso. Y sobre todo al principio, aparece como un doble vínculo ese mensaje ambiguo. Te quiero, pero el que te quiere también es el que te daña. Quien te quiere, quien te ama, es también quien te insulta en un momento, aunque luego te pide perdón. Eso no es querer. Entonces, para una identidad frágil, vulnerable, es confuso porque uno siempre va a querer validar aquello que te hace sentir mejor.
Entonces, sí, aparecen estas pequeñas señales de que sí, es porque me quiere. Ay, él mira qué lindo, vino y me trajo la comida. Todos los días me trae la comida, es porque me quiere mucho. Sí, licenciada, Es una forma de tener control y de ubicarte. Perdóneme. Sí, cómo no. El tema de la doble fachada. Los agresores suelen ser socialmente muy... y se llevan bien con todo el mundo, Encantadores. son encantadores hacia afuera y hacia adentro, entonces es donde viene el tema Muy macho. del maltrato. Que cuando las mujeres solicitan ayuda o hablan o se atreven a hablar de que, bueno, pueden estarse dando situaciones, pero fulano, pero ¿cómo puede ser? Entonces eso es algo que también está a su favor. Sí, licenciada, nosotros como comunicadores, yo que he participado en talleres donde se ha visto la violencia de género desde la perspectiva de la comunicación, sería interesante, licenciada. Vamos a tomar esta llamada y luego entonces para yo hacerle la pregunta. Buenas tardes. Buenas. Sí, buena. Sí, su nombre, ¿de dónde nos habla? Aló. Sí, le escucho. ¿Su nombre? Sí, aló. Sí, le escuchamos. Sí, para comentar un programa que están dando. Las mujeres necesitan el apoyo de la familia. Yo tengo una hermana que tiene un marido y yo le digo al marido, si fulano te pega cuerno, déjala. Porque si tú le pones la mano, desde que yo lo sepa, vengo y tenemos que matarlo. Entonces es una cosa que hace que el hombre respete a la mujer. Sí, gracias por su llamada. Gracias. Sí, bueno, él está explicando que hay que responder que la violencia hay que responderla con violencia, explicó el señor ahí. Y eso, si no se aclara, qué bueno que lo aclara justamente. Él habla del tema de activar la red social de apoyo. Otra de las características de los agresores es aislar a la víctima lo más que pueda. Por lo tanto, la familia se vuelve un problema, las amistades también son criticables. Entonces, lo que el agresor, si trabaja, quiere que deje de trabajar, porque lo que quiere es mantenerla ahí, cerca de ella. Entonces, activar la red social de apoyo, por eso yo hablo de mantener la puerta abierta. Doctora, tenemos otra llamadita. Uh-huh. Buenas tardes. Sí. Su nombre, por favor, ¿de dónde nos llama? ¿Aló? Hay un Oye, delay. el feedback. Sí, que baje por favor el televisor. Baje el televisor para que no se escuche esa interferencia. Bueno, vamos a dar paso, Hola, sí. buenas tardes. Sí, adelante con su inquietud. Buenas tardes, de aquí de la capital. Adelante, Marisa Costa. adelante Marisa. Quiero... Sí, le Sí, escuchamos. se escucha. Sí, Su pregunta, por favor. un momentito. Yo llamo para decirle porque hay una confusión. ¿Aló? Sí, se escucha. Sí. Sí. Marisa, ¿cuál es su Y pregunta? quiero decirle a la terapeuta y a ustedes todos que hay una confusión entre el amor y el sexo. La mayoría de las veces una pareja está tanto por el sexo, no la quiere, no hay amor en esa pareja, solamente el hombre, tanto la mujer como lo que quiere es el sexo, y ahí es que viene el conflicto. No hay amor. Eso es todo. Gracias. Muy bien. Gracias, Muy bien. Bueno, Marisa ahí está la pregunta de Marisa. No, fue un Y ni aporte. siquiera ¿no? sé si es una pregunta, exacto. Fue un aporte al tema. Un aporte. Le decía desde el punto de vista comunicacional, licenciada, ahorita cuando Sí. quería hacerle la pregunta, como que hay unos manejos inadecuados desde la prensa. Se habla que fue por motivos pasionales. Ay, ¿cómo va a ser? Ahí no hay pasión, Sí. ahí no hay cariño. La pasión implica cariño, amor, apego, Además, comprensión, sí. y ahí no hay nada de eso. Y también la forma que la asesina a la mujer. Me dice una amiga, ven acá, Vianey, pero a los hombres todos los días le dan ideas nuevas a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Así es. Le dicen como que tienen que matarla. Como si fuera un manual. Entonces, Ajá. licenciada, esa parte, explíquenos. Así es. Yo hablaba ahorita, y no sé si terminé la idea, de cómo se comparten estas informaciones y al final la gente termina bastante insensible, muy apegada al hecho.
Para hablar de violencia hay que poner las cosas en contexto. Yo recuerdo un caso que fue, yo creo que el 25 de noviembre del año pasado, lamentable, de una chica que ya tenía un tiempo separado de la pareja y que la llamó por un tema del niño y al final terminó matándola frente a su trabajo. Y de lo que sale en la prensa es el hecho con detalles de la herida, de, tú sabes, la foto, en muchísimos momentos hasta la imagen, que ya es mucha agresión. Y nada más. Pero si hubiésemos podido compartir la historia completa de esa chica y entender que esa pareja venía hace mucho tiempo ya dando el ciclo, con negociaciones, ida y vuelta, viniendo, medida de coerción, orden de alejamiento, ya un tiempo separado. Entender que, bueno, que le dice, bueno, pero quizá yo estoy ahí, esto es cíclico, esto tiene que parar. Poner las cosas en contexto y además darle a la gente opciones. Si yo estoy en esa posición, si yo lo leo, primero entiendo el fondo, además del hecho, y además si yo tengo esa posición, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces hay que dar información a la gente de dónde buscar ayuda, qué hacer en ese caso. Hay que destacar... Para prevenir, para poder prevenir. Prevención, hay que destacar que diriges un grupo de apoyo, Orugas. Se te cambió la cara, Sí, háblame qué es Oruga, cómo las personas pueden entrar en contacto y qué regalos van a recibir. Ay, maravilloso. De verdad me cambia la cara, porque la experiencia en Oruga ha sido una experiencia hermosa. Oruga es un grupo de apoyo y crecimiento para mujeres. Muchas de ellas, claro, como decía ahorita, con este fondo de violencia, pero no únicamente. Es un proceso terapéutico grupal cerrado, que tiene una duración de 13 semanas. Bueno, lo llevo en compañía de una coterapeuta que es psicóloga forense, que también maneja mucho el tema. Su nombre es Brenda Mejía. Cada semana tenemos un eje temático. Y en la medida en que vamos avanzando, pues el grupo realmente va generando cierto grado de intimidad, de cohesión, de contención también, que no es lo mismo. Trabajamos temas, bueno, que vamos viendo de fondo, temas de identidad, de autoestima, dinámicas relacionales, emociones, gestión emocional, toma de decisiones. Y al final del proceso, bueno, como es un proceso terapéutico, igual se da algún tipo de retroalimentación. Cuando hay que hacer referimientos, se hacen referimientos. Y para mí lo más importante, o sea, los cierres siempre son hermosísimos porque están llenos de mujeres acompañándose. Más que lo que teóricamente puede darse en el grupo, son mujeres que se conectan y que genuinamente se acompañan. Entonces, Orugas es un proyecto personal. ¿Teléfono? Teléfono 829-902-9784. Oruga. Y las redes, Mildred, porque yo creo que ahora tenemos que ponernos en eso. Orugas RD, @OrugasRD. Oruga, tus alas están listas a volar. Así es, así es. ¿Tenemos ahora qué tenemos, Vianney? Bueno, Keila. Vamos a despedir a la licenciada. Gracias, licenciada, por estar aquí y traer orientación a la ciudadanía en torno a un tema tan espinoso como es este de la violencia de género, una situación que nuestra sociedad lamentablemente está viviendo cada día. Así es. Gracias a ustedes por permitirme aportar mi pequeño granito. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora vamos a un corte, pero no, vamos a presentarle los casos del día. Ahora vamos a presentarle los casos del día que siempre nos los muestra, nos los presenta con esa hermosa voz nuestra productora, la periodista Esmilda Montero. Adelante. El presidente Danilo Medina convocó para el martes 2 de octubre al Consejo Nacional de la Magistratura para elegir a 4 jueces del Tribunal Constitucional que cesaron en sus funciones en diciembre del año pasado y para evaluar el desempeño de los miembros de la Suprema Corte de Justicia que cumplen 7 años. La convocatoria se hace para nombrar a 4 jueces para completar la matrícula del Tribunal Constitucional y evaluar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia que cumplen 7 años en sus posiciones en el mes de diciembre próximo. El presidente promete un proceso transparente, participativo y riguroso, con miras a fortalecer cada vez más las altas cortes, señaló Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en rueda de prensa en el Palacio Nacional.
Un pleito entre seguidores del presidente Danilo Medina y del exmandatario Leonel Fernández saldó con 2 personas heridas en el municipio de Salinas, en Barahona. Las víctimas son el profesor y leonelista Verino Cuevas, de 53 años, y el danilista Joselito Terrero, hermano de la alcaldesa Jenny Terrero. El primero recibió una puñalada en la espalda y el segundo un botellazo en la cabeza. Se informó que la pelea comenzó cuando la alcaldesa llegó a las inmediaciones del ayuntamiento, donde se encontraban compartiendo uno de sus hermanos, y el profesor intentó pegarle con una botella. Finalmente, la Iglesia Católica llamó a la población a respaldar la manifestación pacífica que realizarán el próximo domingo a las 4 de la tarde en la explanada del Congreso Nacional en rechazo a que se despenalice el aborto en 3 causales. El vicario de la Pastoral Familia y Vida, padre Catalino Ramírez, expresó que los laicos respaldan lo establecido en el artículo 37 de la Constitución, que establece que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Ramírez indicó que con la manifestación del domingo la Iglesia defiende la vida de la madre y la vida de la criatura. Gracias a Esmilda Montero por presentarnos los casos del día. Ahora vamos a un corte de publicidad y cuando retornemos, los deportes, el Tribunal Deportivo con Cristian Rojas, como le dice Mildred, Cristian Sport.